¿Podemos parar la violencia y la guerra en el mundo desde el individuo? Queridos hermanos y hermanas en el camino del Dharma, en un mundo plagado por la violencia y el conflicto, a menudo nos preguntamos, ¿cómo puede un individuo como yo detener una guerra? ¿Es posible? ¿Es posible lograr la paz sin recurrir a la violencia? La respuesta, según las enseñanzas del Buda, reside en el poder transformador de nuestras mentes, de las intenciones y de nuestras propias acciones. La paz no comienza con la eliminación de los enemigos externos, sino con la transformación interna del corazón de cada ser, a través de la práctica de la no violencia, el amor compasivo metta y la comprensión profunda paña. Es posible disolver el conflicto antes de que se manifieste en el mundo exterior. Por lo tanto, el Buda nos ofrece muchos suttas que guían nuestra reflexión y acción en tiempos de conflicto. Por ejemplo, en el Dhammapada, verso 5, se afirma: el odio no se apaga con más odio, solo se apaga con amor. Esta es la ley eterna. Aquí el Buda nos muestra que responder a la violencia con violencia no hace más que perpetuar el ciclo destructivo. La verdadera paz se logra cultivando amor y compasión hacia todos los seres, incluso hacia aquellos que parecen ser nuestros enemigos. Si hay religiones que están promoviendo el conflicto entre unos hermanos y otros hermanos, eso no es religión. Esa religión está equivocada. Las mentes perversas llegan al poder por la perversión de sus votantes. Si tienes una mente bondadosa, habrán gobernadores bondadosos. Los gobernantes malvados provienen de quienes les eligieron por poseer la misma cualidad mental. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra, no de ellos. Dejémosle de darle el alimento de la violencia, eliminando la violencia de nuestro corazón, volviéndonos desobedientes ante la violencia. Verás, esta es una protesta activa, no pasiva, pero pacífica. Cuando me transformo, ya no participo de actos violentos ni normalizo con mis acciones la llegada al poder de personas cuyas mentes estén desquiciadas. Aún así, estas mentes necesitan reivindicarse hacia el amor y nuestra compasión no debe apartarlos, pero no por ello justificar los actos de violencia y dejar que se perpetúen por consecuencia de nuestros actos previos. Paremos todo acto de violencia. Lo podemos hacer. La paz global comienza con la paz en uno mismo. En el Kalama Sutta, el Buda nos enseñó a no aceptar nada por la mera tradición o autoridad, sino a examinar nuestras propias acciones y sus resultados. Si nuestras acciones generan sufrimiento, debemos dejarlas de lado. Si traen paz, debemos abrazarlas. Esto implica tomar la responsabilidad personal de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando un individuo purifica su mente y corazón, deja de contribuir a la energía colectiva del conflicto.
Un solo ser que cultiva la paz en su interior puede irradiar esa paz hacia los demás, actuando como una chispa que enciende el fuego de la comprensión y la compasión en la comunidad. Como dice el Buda en el Metta Sutta, que todos los seres estén felices, que todos estén seguros, que todos los seres tengan corazones en paz. Practicar metta, el amor bondadoso, es una forma poderosa de parar un conflicto, de parar una guerra, ya que nos invita a ver a cada ser como alguien digno de respeto y compasión, independientemente de su identidad o de las acciones que haya realizado. La no violencia es nuestra estrategia. La no violencia no es pasividad, sino una forma activa de oponerse al conflicto. El Buda en el Cakkavatti Siddhananda Sutta describe la conducta de un gobernante justo. El rey rueda que gira, Cakkavatti, quien gobierna con justicia, bondad y sin violencia. Este ejemplo puede aplicarse no solo a los gobernantes, sino a todos nosotros. La guerra no se detiene con más violencia, sino con sabiduría y justicia. El ahimsa, o la práctica de la no violencia, es fundamental en el budismo. No implica debilidad, sino un coraje para enfrentar el conflicto de manera pacífica. En el Sigalovada Sutta, el Buda ofrece enseñanzas sobre la conducta correcta en nuestras relaciones con los demás, destacando la importancia de la no violencia en nuestras interacciones diarias. Un individuo que sigue este camino de no causar daño es un faro de paz, que tiene el potencial de inspirar a otros a actuar de la misma manera. En el Satipatthana Sutta, el Buda nos enseña la práctica de la atención plena, sati, como el camino hacia la liberación al observar profundamente nuestras emociones y pensamientos. Comenzamos a ver las raíces del conflicto en nuestras propias mentes. Muchas veces, la guerra externa es un reflejo de las batallas internas que no hemos resuelto en lo individual y que se transforma finalmente en un colectivo. Al cultivar la comprensión profunda de nuestras emociones, podemos desarmar el odio y el miedo dentro de nosotros antes de que se proyecten hacia el mundo exterior. La guerra se elimina de la ignorancia y la ilusión. Cuando las personas ven a los demás como enemigos, caen en la ilusión del yo y el otro. En el Sutra del Diamante, el Buda dice, todas las cosas condicionadas son como un sueño, una ilusión, una burbuja, una sombra. Esta sabiduría nos recuerda que la separación y la dualidad son ilusorias. Y por lo mismo, al ser ilusorias, al comprender la interconexión de todos los seres, podemos romper el ciclo de la violencia y cultivar un mundo donde no haya lugar para la guerra. El Buda nos dejó un camino claro para transformar nuestras vidas y el mundo. El noble óctuple sendero, este camino que incluye la acción correcta, el habla correcta y el esfuerzo correcto. Si queremos parar el conflicto en cualquier parte del mundo, en tu país o en cualquier lugar del planeta, debemos comenzar con el habla y la acción correcta.
Esto significa no difundir palabras que inciten la maldad y el odio, sino hablar con veracidad y con el deseo de sanar nuestras acciones, nuestras relaciones. El mundo es un reflejo de tu mundo interno, de tus conflictos internos, de tus conflictos familiares. El Buda enfatizó en el Mahavagga del Vinaya Pitaka que incluso cuando uno es atacado, la respuesta no debe ser la violencia. La enseñanza del Kshanti, paciencia, es fundamental en el budismo, ya que nos invita a tener un buen soporte ante las dificultades sin recurrir a la violencia. En lugar de reaccionar impulsivamente, debemos practicar esta paciencia y la contención, actuando desde un lugar de sabiduría. Parar una guerra sin violencia es posible, pero requiere del esfuerzo de cada individuo, de ti, de mí y de todos. Que todos asumamos la responsabilidad de transformar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a transformar tu corazón para ayudar a parar la violencia en el mundo? Porque si no lo hacemos, la violencia seguirá reinando en las naciones. El Buda nos ha dado las herramientas para hacerlo. La práctica de la no violencia, la compasión, la atención plena y la comprensión profunda. Al vivir estas enseñanzas, podemos ser agentes de paz en un mundo convulsionado. Y no solamente sanarás el mundo, sino que sanarás tu mundo interno y a quienes te rodean. Como dijo el Buda en el Dhammapada, la victoria genera odio, porque el derrotado sufre. La persona pacífica vive feliz, renunciando tanto a la violencia como a la derrota. Así, hermanos y hermanas en el Dharma, tomemos este camino pacífico y que nuestra práctica individual sea la semilla de la paz global. Ayúdame a difundir este mensaje, suscribiéndote al canal, dando un like y compartiendo este video para que más personas tomen conciencia de ello, transformen sus vidas y apartémonos todos desde lo individual de la violencia. Hagamos este cambio individual para poder crear un mundo en paz. Que todos los seres puedan vivir en paz, en armonía, y que el conflicto y la guerra no tengan lugar en nuestras mentes ni en el mundo. Sadhu, sadhu, sadhu.